por la presentación. Invitamos a algunas personas desde Texas hasta la Patagonia que afortunadamente se conectaron. Tenemos personas que han hecho ECMO durante muchos años y nos han enseñado en Latinoamérica a hacer la terapia. Yo creo que la presentación fue muy completa. Creo que los principios fisiológicos se enumeraron claramente y pues nada, creo que son fundamentales a la hora de enfrentarnos a los pacientes, porque es un tema que cuando uno revisa la fisiología pues se ve muy bonito, pero ya llevarlo a la realidad plantea problemas y retos diarios que debemos saber sortear. Importantísimo, como ya habíamos hablado cuando se hizo la charla de pulmón y ECMO, el objetivo es llevar el corazón y el pulmón a una situación de reposo mientras la patología de base se maneja, se controla, y yo cada vez estoy más convencido que hacemos menos daño poniendo en reposo los dos órganos a través de la terapia. A continuación pues va a haber un taller donde vamos a puntualizar algunos conceptos. Yo no sé si de pronto algunas de las personas que nos acompañan de otros países quieran aportarnos algo a la presentación de Alejandra, pues que creo que fue bastante completa. Hola, creo que voy a hacer un comentario. Estaba esperando a ver si Jim, que le he visto ahí en el chat, también habla. Hola, soy Patricia Besteros, soy médico intensivista en la unidad cardíaca del Texas Children's Hospital en Houston y conozco a Otto hace muchos años, hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. Alejandra, te quería felicitar, me parece que has hecho un resumen muy bueno de lo que es la fisiología básica de ECMO y se nota que te apasiona, que es un tema que te apasiona y que te interesa y que lo conoces bien. Entonces, te quería hacer una pregunta. Si le tuvieras que decir a tus nuevos compañeros, a los que nunca han hecho ECMO con pacientes cardíacos primero, ¿qué dos puntos o cuál sería tu consejo? ¿Cuáles serían las cosas que te gustaría que se acordaran de este taller? Si se tienen que acordar algo para ese primer paciente del que van a cuidar, ¿qué es lo que te gustaría que recordaran? No te oímos, Alejandra. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Mucho gusto, muchas gracias. Sí, es un tema que me apasiona muchísimo y espero que haya quedado un poco claro, aunque es mucho tema, es un tema muy extenso. Yo creo que lo primero que les recomendaría es que deben acercarse a la máquina. Lo más importante es conocer la máquina, porque a veces uno la ve tan grande, tan compleja, pero cuando se acerca y la entiende un poco mejor, es como que, oye, no es tan difícil. Es difícil el manejo integral del paciente, pero por lo menos entiendo que pasa por aquí la sangre, se impulsa hacia aquí, pasa hacia acá, tiene un componente, y de pronto eso hace perder de entrada el miedo al sistema. Los perfusionistas a mí me parecen un hit, son personas que saben muchísimo y de verdad lo apoyan a uno 100%, entonces ellos son un muy buen elemento para que enseñen todo el tiempo, nos enseñen todo el tiempo a los intensivistas, a los fellow, a todos los que nos acompañan. Yo lo que les recomendaría es lo que yo una vez hice, porque una vez también me enfrenté la primera vez al ECMO y es simplemente mirarlo como un todo, y es entender que la fisiología básica funciona muy bien como en el cuerpo humano, entonces es ver cada componente y está bien hacer una lista de chequeo, está bien ver bien qué componente del sistema está fallando, y no es solamente, digamos, ver gases que nos ayudan un montón, pero entender la fisiología y cómo funciona el circuito y el paciente. Si el paciente está acoplado con ese circuito, pues creo que podría funcionar un poco. Estoy completamente, gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece que es fundamental saber por qué estamos apoyando a ese paciente en ECMO, cuáles son nuestros goles y entender el paciente y el circuito de ECMO como un conjunto.
y te aplaudo por haberte dado cuenta ya, siendo tan joven, que nuestros colegas especialistas de ECMO que están sentando bomba 24 horas al día son un componente clave. Si hay un trabajo que es fundamental, el buen trabajo en equipo, yo creo que es en estos pacientes, más, quizá incluso se puede decir más que en otros muchos. Enhorabuena, Alejandra. Muchas gracias. Una cosa que quiero pues rescatar de lo que comentaron Alejandro y Patricia ahorita, y que siempre insistimos mucho en los talleres, es, como dijeron, es un conjunto máquina-paciente, que en momentos de crisis hay que de pronto evaluar de manera individual y después ya acoplarlas para entender qué dificultades tenemos. Entonces es súper importante tener en cuenta esto, y como dice Patri, el trabajo en equipo es fundamental, y siempre escuchar mucho a la perfusionista del grupo de enfermería, porque probablemente de todo el grupo son las que mejor conocen al paciente y su máquina. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Tiene alguna otra opinión? ¿Otros grupos? Miguel, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Doctora Alejandra, la felicito. Además de que hizo una muy buena revisión. Esto es un congreso completo a hablar de fisiología de ECMO. Y otra cosa importante, agrupaste a una cantidad de gente impresionante hasta ahora, grupos grandes, como lo dijo Otto, desde Texas hasta la Patagonia. Yo creo que además de conocer la máquina, quisiera adicionar algo más, es conocer la indicación exacta por el cual estás montando el paciente de ECMO, ¿no? Conocer el paciente, por qué lo vas a montar y tener muy clara la indicación. El primer ECMO, cuando se monta en una unidad, todo el mundo está en taquicardia supraventricular. Todo el mundo es un estrés. El segundo ECMO ya pasamos de una supraventricular probablemente a atriales. Y cuando ya montas el tercer ECMO, la cosa está más tranquila. Y cuando ya tienes 4 o 5 pacientes que has montado en ECMO, la unidad se siente mucho más relajada, ¿sí? Sin bajar toda la parte de monitorización de los pacientes que montamos en ECMO. ECMO cardíaco, como lo dijiste al comienzo, es fascinante. Es fascinante conocer la fisiología, es fascinante ver cómo montas un paciente que tiene un deterioro hemodinámico importante y conocer la hemodinamia de ese paciente, porque dependiendo de lo que tú vas a hacer, no solamente montarlo en el equipo, sino saber cómo manejar el vasopresor, cómo manejar el vasodilatador, a quiénes realmente uno les puede poner el vasodilatador y a quiénes no les debe poner vasodilatador. Es satisfactorio ver la hemodinamia, cómo va mejorando en ese grupo de pacientes. Nuestro grupo lleva desde el 2016 trabajando en ECMO venoarterial. Nosotros hacemos ECMO venoarterial, y uno de los grandes retos que tenemos de nuestro grupo son los univentriculares. Yo creo que todos los grupos que hacen cirugía cardíaca, el reto más grande es en los univentriculares, con una variedad de canulaciones que tenemos: venovenosa, arterial, veno-venoarterial, veno-arterial-venosa. Pero es satisfactorio ver que esto funciona, y cuando la sabemos manejar y conocer muy bien la fisiología, salva vidas. Y doctora Alejandra, felicitaciones nuevamente. Doctor Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, profe Ruz. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Tiene alguna opinión adicional? Bueno, entonces, si quieres, Ale, pasemos al taller. Si quieres, pues le doy la palabra a Otto, que es el que siempre nos ha ayudado con este taller, el que se sienta y lo organiza y lo describe y se toma el tiempo de
generarnos preguntas que nos contesten cosas de la fisiología que son importantes para el manejo del ECMO. Bueno, primero quiero agradecerle a los fellows porque yo sé que no es sencillo pues estar a cargo de una presentación donde va a haber 80 personas viéndolo a uno, de las cuales mucho de pronto uno ni conoce y que conocen mucho del tema. Pero pues yo creo que el objetivo de tener tanta gente gracias a la virtualidad es enriquecer la actividad académica para ustedes. El taller de pronto es un poco extenso en el planteamiento de los casos, pero pues digamos que es la única oportunidad que tenemos en todo el curso de revisar el ECMO, y pues la idea del taller es cubrir algunos temas que me parece que son fundamentales y donde de pronto cometemos errores a la hora de llevar la terapia a la práctica. Yo recibí las respuestas, están muy completas y pues les agradezco mucho el esfuerzo. Sé que no fue fácil, pero bueno, desarrollemos y creo que ahí vamos a poder terminar de resolver algunas dudas. Entonces tenemos en nuestro primer caso clínico, y es un paciente de 6 meses con 6 kilogramos de peso que se encuentra en un SRA primario por una infección por virus sincitial respiratorio hace 7 días. Hace 3 días está en ECMO arterial por una falla respiratoria hipoxémica y está en canulación periférica en cuello derecho. Inicialmente tiene unos parámetros ventilatorios que están en un modo presión asistido controlado, tiene presión pico de 20 centímetros de agua, una PP de 8, una frecuencia respiratoria de 12, un tiempo expiratorio de 1 segundo y una fracción inspirada de oxígeno de 0.3, un volumen corriente de 0. Los parámetros del ECMO están con un flujo de 600 mililitros minuto con 3.500 revoluciones por minuto, un gas de barrido 0.6 mililitros por minuto y una fracción de entrada de oxígeno de 1. Y los gases arteriales del paciente en ese momento son de una presión de oxígeno de 89, un de CO2 de 60, un pH de 7,14, un bicarbonato de 20, saturación de oxígeno de 90, lactato de 1,8 y una hemoglobina de 12. Entonces el grupo tratante decide aumentar el gas de barrido a 0.9 mililitros minuto y tomó nuevos gases. Estos tienen una presión de oxígeno de 89, de CO2 de 20, un pH de 7,62, un bicarbonato de 20, una saturación de oxígeno de 97, un lactato de 4 y una hemoglobina de 12. Debemos explicar los mecanismos de difusión del oxígeno, del dióxido de carbono y su aplicación al manejo del gas de barrido y el flujo sanguíneo de ECMO. Y además explicar los cambios ocurridos en las dos gasometrías y cuáles serían las intervenciones que haríamos. Dale, Yuri. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yuri Vanessa Chaverra, residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Bosque. Pues con relación al primer planteamiento, pues ya Alejandra lo explicó, el sistema ECMO cuenta con el oxigenador, que este oxigenador pues se va a componer pues, de una fase gaseosa y una fase sanguínea, que van a estar separadas por una membrana y que el principio por el cual se basa la difusión es la ley de Fick y que describe pues que la velocidad de difusión va a ser proporcional a la diferencia de las presiones parciales de los gases entre uno y otro lado de la membrana. En el caso de la oxigenación en la membrana extracorpórea, pues va a ser función principalmente de la geometría de la membrana, del material que se compone y de su grosor, del espesor de la lámina de sangre, de la FiO2, el tiempo de permanencia de los glóbulos rojos en el área de intercambio, de las concentraciones de hemoglobina y de la concentración o el gradiente de conducción de oxígeno. Que el control de aporte de oxígeno principalmente lo vamos a poder llevar a cabo aumentando o disminuyendo la proporción de oxígeno del gas suministrado por el mezclador y que el gradiente de oxígeno es relativamente grande, lo cual permite que tengamos una difusión muy rápida a través de la membrana delgada. El factor crítico realmente para el suministro del oxígeno va a ser la fase sanguínea, porque en cuanto más tiempo esté la sangre en contacto con la membrana, mejor va a ser la saturación de
de la hemoglobina con oxígeno. Y pues por supuesto, entre mayor superficie y más grande sea el área de oxigenación, también pues eso nos va a dar pues una mejor oxigenación. El grosor el grosor de la vía sanguínea y el área de superficie de la membrana son realmente fijos, lo cual eso nos va a limitar un poco pues una consecución de un flujo sanguíneo máximo y nos va a restringir la transmisión de oxígeno a través de la membrana. La difusión o la eliminación de CO2 se va a realizar variando pues el flujo del gas mezclador. Si aumentamos el flujo del gas, vamos a aumentar la eliminación del CO2 al disminuir pues la presión parcial de CO2 en la fase gaseosa. Muy similar a lo que ocurre pues cuando hacemos una respiración profunda en un pulmón completamente sano. Y pues viceversa, si la disminuimos el flujo, pues nos va a aumentar ese CO2. La eliminación del CO2 en el pulmón de la membrana es dependiente principalmente de dos factores: las concentraciones relativas de CO2 en la sangre y el flujo de gas que ingresa por el gas barrido. Y que el flujo sanguíneo en el circuito hacia la membrana va a estar limitado por el volumen sanguíneo circulante total del paciente y por la longitud y el diámetro que tengamos de la resistencia del catéter venoso. Entonces, tenemos dos factores, pues factores manipulables para modificar tanto la entrega de oxígeno como el consumo de oxígeno del oxigenador, como son el flujo de sangre del circuito extracorpóreo, el flujo de gas de barrido, la fracción de oxígeno que le estemos dando a ese flujo de gas y pues el CO2 del gas barrido que tengamos y la concentración de la hemoglobina que tenga el paciente. Entonces, en el caso del paciente, pues él tenía en el segundo planteamiento, pues en la segunda pregunta, los cambios ocurridos en las dos gasometrías, pues las gasometrías iniciales nos mostraban una acidosis respiratoria con una desviación de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, que posteriormente el grupo pues le hace un aumento del gas barrido a 0,9. Tener en cuenta que y los gases posteriores, pues con una alcalosis respiratoria e hiperlactatemia. Pues esto teniendo en cuenta la difosibilidad de más de 6 veces del CO2 y que el aumento del flujo del gas que se enfrenta a un mismo flujo sanguíneo nos va a provocar pues un descenso severo del CO2 con las posteriores consecuencias de la alcalosis y la hipocapnia, que pues yo planteé en el taller. Pues primero yo pues estaba, pues siempre para todos es tentador ajustar los parámetros del ventilador, pero pues realmente teniendo en cuenta que la estrategia ESMO la establecemos con el objetivo de normalizar la PO2 y la CO2, al igual que disminuir las presiones dentro de tórax, pues esa no sería una alternativa. Además estamos apenas en el tercer día de ESMO del paciente, pues esa no sería como una alternativa, mantendría los parámetros ventilatorios que ahí están reflejados en el problema que se plantea. Si haría modificaciones, pues tendría en cuenta modificaciones puntuales. Yo planteé primero, pues estaba de acuerdo con el aumento del flujo de gas, pero no un ascenso hasta 0,9, porque pues eso nos aumentaría la relación entre el flujo del gas y el flujo sanguíneo a 4:1 aproximadamente. Si un ascenso solamente de 0,7, eso nos podría dar una relación de 2,1 y nos aclararía ese CO2, conllevando pues a valores deseados de CO2 pues en un paciente con circulación extracorpórea. El segundo punto que planteé es tener en cuenta pues el efecto de agua, que pues se va a dar por acumulación en el lado de gas de la membrana pulmonar, y que este fenómeno pues va a ser la única circunstancia en la cual la eliminación de CO2 va a ser menor que la oxigenación. Y aquí pues vemos que la oxigenación no se vio comprometida, porque la PAFI, si la vemos en relación pues el FiO2 que se le está dando con el ventilador al paciente, es mayor a 200, que está dentro de las MET. Entonces, consideraría esta posibilidad, y esto pues también se puede modificar, este efecto del agua que describe la literatura, aumentando el flujo intermitentemente y pues vigilando pues el CO2.
Y la otra alternativa, pues donde pues, ocurrió esta alcalosis respiratoria tan severa con hiperlactatemia asociada, que hay algunos estudios que describen pues la asociación de la alcalemia a la hiperlactatemia, ya sea por mecanismos homeostáticos, por el efecto pues propio de la hipocapnia con vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo hepático, que también pudiese condicionarlo. Eh, y, eh, y pues por supuesto la importancia de no llevar al paciente a cambios súbitos de CO2 por la circulación y la perfusión cerebral en un paciente que está anticoagulado pleno, pues sería la adición de carbógeno, que están pues también descritas en la ELSO, las mezclas de carbógeno 5% más 95% de oxígeno durante la ventilación, que también nos favorecería pues nos, nos, nos podría ayudar a corregir esa hipocapnia que tenemos en los gases posteriores. Y pues por último, tener en cuenta que el intercambio pues de gases siempre depende de la superficie de la membrana, por lo tanto pues cualquier mal funcionamiento que tengamos y que nos disminuya el área de superficie de ella, pues nos va a conllevar a un aumento de la CO2. Ahí sería importante, yo creo que en los primeros gases que tuvimos, evaluar unos gases postmembrana para ver si el CO2 postmembrana también estaba, porque los datos pues eran del paciente, a ver si sí estaba, pues se había logrado barrer y estaba dentro de las metas, o si no, pues tomar y evaluar, hacer una evaluación, pues como la próxima pregunta vamos a ver, una evaluación de la membrana para ver si estaba disfuncional. Bueno, Yuri, muy bien. Importante pues que quede claro que el intercambio de gases en ECMO sigue la misma fisiología de lo que ocurre a nivel alveolar. Entonces, tener clarísimo que la oxigenación en el ECMO arterial va a depender del flujo de sangre que movamos en el ECMO, y que la ventilación o la eliminación de CO2 va a depender del gas de barrido. Eso está en relación con la solubilidad mayor del CO2, el coeficiente de solubilidad del CO2 que es mayor que el del oxígeno, y porque el oxígeno pues es un gas que se transporta fundamentalmente por la hemoglobina. Digamos que el ejemplo para los grupos que ya son experimentados pues muestra un aumento exagerado en el gas barrido entre unos gases y otros, pero sí puede ser un error que se comete al principio cuando uno está empezando a hacer las terapias. Entonces siempre hagan cambios muy sutiles, porque la eliminación del CO2 en ECMO es bastante eficiente. El doctor Casares pues, nos hace caer en cuenta que el gas fresco se da en litros por minuto, que va en mililitros por minuto. No sé si fue error mío cuando mandé el taller, de pronto ahorita en la transcripción, pero pues para que eso quede claro. Gracias, Yuri. Pasa a la siguiente, Ale. Es que estaba ¿me escuchan? Sí. Perfecto, está cambiando pantalla. Muy bien, la segunda pregunta es, indique las variables objetivas que hacen necesario cambiar la membrana del ECMO, describa cómo se calcula la eficacia de la membrana. Dale, Hernán. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Herrera, soy fellow de cuidado intensivo de la Universidad CES. En cuanto a las variables que nos indicarían el momento de cambiar la membrana de ECMO, tenemos que entender, como bien me explicó Alejandra y me mostró las gráficas, si hay fuga plasmática en la fase gaseosa del oxigenador sería una de las indicaciones. Cuando la relación en la toma de exámenes post-oxigenador muestra una PAFI pues, inferior a 150, sería una de las indicaciones también. O cuando el CO2 postoxigenador es superior a 50 milímetros de mercurio. También cuando la relación de flujo gas-flujo sanguíneo sea de 3 a 1 o mayor,
cuando haya presencia de coágulos visibles en algunos de los componentes del circuito, también cuando se presente alguna disminución del flujo de bomba, con o sin aumento pues, del gradiente de presión transmembrana o aumento del ruido habitual de la bomba. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, lo que debemos hacer eventualmente cuando estamos monitorizando la membrana es medir la presión transmembrana. Esto nos va a permitir identificar rápidamente si estamos teniendo pues, algún factor que nos esté involucrando pérdida del control o pérdida del manejo como tal de la eficacia de la membrana. Idealmente las mediciones de la presión transmembrana deben estar por debajo de 30 milímetros de mercurio y la idea es mantener unas presiones bajas para que se permita tanto la oxigenación como la eliminación del CO2. Pues yo creo que está claro. No sé si alguien quiera aportar algo diferente. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Habla Juan Sebastián Barajas, fellow de primer año de la Universidad Nacional. Quería solo añadir algo pues, que me parece muy interesante, que es un término que es el flujo nominal. Digamos que el flujo nominal es el flujo en el cual la membrana del oxigenador es capaz de convertir una saturación de ingreso entre 70% a un 95%. Digamos que todos los fabricantes describen cuál es el flujo nominal y esto también nos puede hablar de la eficiencia de cada membrana. Normal, pues digamos que el cálculo que se hace es la concentración de oxígeno antes de entrar al oxigenador menos la concentración al salir del oxigenador por el flujo. Y pues solo pues finalizar diciendo que normal, pues todos los flujos nominales de todas las membranas tienen la capacidad de satisfacer las necesidades del gasto de, digamos, de cualquier paciente, incluso pacientes pediátricos que tienen gastos muy altos o consumos muy altos de oxígeno, e incluso en condiciones patológicas en donde también se aumenta pues el consumo como tal. Solo quería añadir eso. Vale, muchas gracias, Juan. La siguiente pregunta es un caso clínico. Es un neonato de 3.3 kilogramos que también está en ECMO arterial por hipertensión pulmonar suprasistémica secundaria, corrección de hernia diafragmática. Está con un flujo de 300 mililitros minuto, gas de barrido de 0.5 litros minuto y ha permanecido muy inestable durante la noche y recibe sedación con fentanilo en infusión. Se toman unos gases arteriovenosos que reportan un pH de 7.38 con una presión arterial de oxígeno de 52.2, una presión arterial de CO2 de 52.2 y una saturación arterial de 73. Los venosos reportan una presión arterial de oxígeno de 42.5, una presión venosa de CO2 de 51.9, con una saturación venosa de 71%, una hemoglobina de 11.2 y un lactato de 4.5. Debemos calcular la entrega de oxígeno, el consumo de oxígeno y la rata de extracción. Además, este paciente, tras recibir una transfusión de glóbulos rojos de 15 mililitros por kilogramo y aumentar el flujo a 400 mililitros por minuto, la gasometría es la siguiente. Unos gases arteriales con un pH de 7.41, un PO2 de una presión arterial de oxígeno de 52.5, una CO2 de 47.5 y una saturación arterial de 85%. Los venosos tienen un pH de 7.37, una PO2 de 38.9, una CO2 de 53.9 y una saturación de 69%. Una hemoglobina de 13 y un lactato de 1.54. Nuevamente calcular la entrega de oxígeno, el consumo de oxígeno y la rata de extracción. Muy buenas tardes. Pues en primera instancia, pues para hacer la aproximación se tiene que tener las mismas bases fisiológicas que nos habló Alejandra. Son muy similares a las de la fisiología nativa, en la cual pues tenemos que tener en cuenta los contenidos arteriales y solo pues hacer una diferencia pues con la bomba. Pues vamos a tener una bomba externa que es la bomba pues del ECMO. Y pues digamos que es muy similar pues la aproximación de la fisiología nativa a la fisiología de ECMO. Pues la primera que pues describir es que es un paciente pues con una perfusión muy comprometida, con un trastorno de oxigenación severa, pese que se encuentra pues en una
que se encuentra bajo el soporte ECMO. Entonces, pues digamos que los cálculos que obtuve al hacer el análisis fueron los siguientes. El paciente tiene una entrega de oxígeno de 33.9 ml por minuto, con un consumo de oxígeno de 0.9 ml por minuto y una rata de extracción 2.65%. ¿Qué quiere decir en conclusión? Que tiene una entrega muy limitada con un consumo casi pues muy comprometido. Probablemente el paciente pues no está sacando nada, entonces pues tenían que entrar las intervenciones y obviamente una rata de extracción pues que comprueba lo anterior. Los segundos gases son después de hacer una intervención, entonces lo mismo, se hace una intervención basada pues en conceptos fisiológicos. Lo que hicieron fue optimizar pues el aporte, mejorando pues todo el transportador, dándole pues glóbulos rojos, un aporte de glóbulos rojos, y mejorar la bomba. Vimos que tenía un flujo de bomba al inicio de 100 ml por kilo, y lo que hicieron fue llevarlo a 120 ml por kilo, dándole más bomba y optimizando la perfusión. Entonces, lo que llevaron fue a aumentar la entrega de oxígeno, que pues digamos que lo que se obtiene en los segundos cálculos es de 60.8 ml por minuto, con un consumo que mejora en el paciente 11.6 y una rata de extracción de 19%. Vemos que aunque no está en valores normales, se acerca mucho pues como tal a lo óptimo. Entonces, por lo cual las intervenciones pues fueron digamos que en pro de la fisiología y digamos de la perfusión del paciente. Lo último que podría decir es que yo digamos que podríamos aumentar un poco más el flujo. Teníamos 120 y pues en estos pacientes describe la ALSO que podemos llevar hasta 150 ml por kilo, y pues con eso concluyo la respuesta. Y digamos que este caso, bueno, primero que sepan que es un caso tomado en la vida real. Tener en cuenta que el desacople entrega consumo, aunque inicialmente lo que estamos acostumbrados a ver son aumentos en la tasa de extracción y esperaríamos de pronto tener una saturación venosa mucho más bajita. Después de pasar ese proceso, pues llega un punto en que la célula va a entrar en anaerobiosis y no va a extraer más el oxígeno pues para no producir más hidrogeniones, que seguramente es el punto en que está este paciente. Entonces, fíjense que de entrada uno ve esa saturación venosa y le parece que puede estar muy buena, pero cuando va y compara con el lado arterial, está en un paciente que probablemente está entrando en una fase de no retorno a nivel celular. El ECMO da la ventaja, como lo mostraba Alejandro en la frase del doctor Bartlett, de poder hacer cálculos de entrega y consumo mucho más fácil que en otros pacientes y mucho más reales. Teniendo en cuenta que estuvimos revisando esto en las dos sesiones anteriores, fíjense que aquí en el ECMO pues ya nos tenemos que despreocupar un poco, porque tenemos el gasto que da la máquina y tenemos las gasimetrías que nos van a dar los valores. Lo otro sobre lo que quería llamar la atención es que el paciente en ECMO es un paciente diferente al de a otros pacientes de la unidad de cuidado intensivo. Entonces, en el paciente en ECMO sí es fundamental mantener niveles de hemoglobina adecuados. Sabemos que en los pacientes que no están en ECMO, las transfusiones aumentan la mortalidad y que hemos aprendido a tolerar niveles de hemoglobina más bajos, pero estando en ECMO la hemoglobina sí es fundamental, y por eso que sea uno de los escenarios en cuidado intensivo donde todavía usamos unas metas numéricas mínimas para mantener a nuestros pacientes. Dale, Daniel. Buenas tardes. Quería agregar a lo que dice Otto con respecto al ejercicio que están haciendo, que hay una forma, asumiendo, como en algunos casos de la fisiología, que asumimos muchas cosas, pero sí hay una forma de calcular en el ECMO venovenoso. Yo no soy experto en el tema porque nosotros no hacemos ECMO venoso, pero hace algún tiempo para acá, pues lo he estado estudiando, y hay una forma de calcular asumiendo algunas cosas, no sé si Otto lo ha visto, de sumar los contenidos y la entrega de oxígeno
tanto del nativo como del ECMO, y tratan de calcular la entrega de oxígeno así. Hacen una fórmula que no es tan fácil de explicar. Yo les voy a mandar si quieren les mando el artículo. Es el flujo del nativo por la saturación venosa y el flujo del ECMO por la saturación arterial sobre el flujo total que uno asume que tiene o el gasto cardíaco que debería tener el paciente. Creo que es importante, aunque hay que asumir el gasto que aproximadamente tiene el paciente, o se podría hacer si uno tiene a alguien experto en ecografía, tratar de hacerlo en la aorta y el otro pues lo da la máquina, y podríamos aproximarnos a la entrega de oxígeno de la suma de los dos. Desafortunadamente en el veno arterial pues no se puede hacer, pero sí en el venovenoso se puede llegar a un cálculo aproximado de la entrega de oxígeno. Gracias. Bueno, continuamos con la próxima pregunta y vamos a empezar a hablar de recirculación. Entonces, con respecto al fenómeno de recirculación en ECMO venovenoso, explique qué es, cómo se calcula, cuáles son sus repercusiones clínicas y cómo se maneja. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Juanita Uribe, soy residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Entonces, la primera parte de esta pregunta, ¿qué es la recirculación? Es un fenómeno exclusivo del ECMO venovenoso en el que la sangre oxigenada lo que va a pasar es que es reinfundida, esa sangre oxigenada reinfundida se extrae a través de la cánula de drenaje sin pasar por la circulación sistémica. Y dado pues que esta sangre recirculada no contribuye pues a la entrega de oxígeno sistémico, la presencia pues de esta pues como recirculación lo que va a hacer es que disminuya la eficacia, la eficiencia con la que la ECMO va a proporcionar entonces oxigenación. Se calcula el porcentaje de recirculación, se cuantifica por una ecuación, la ecuación es saturación pues saturación de oxígeno pre menos saturación mixta sobre saturación post menos saturación mixta por 100. Y hay que tener en cuenta que la dificultad pues, que tiene esta fórmula es que pues, el cálculo de la saturación venosa va a ser difícil de hacer debido a que pues, hay presencia pues, de la sangre reinfundida. Y en la guía de ELSO hay pues una tabla que no sé si se las puedo mostrar. Hay una tabla donde hay pues como varias fórmulas para calcularla, pero ellos pues aclaran que realmente ninguna de estas fórmulas pues es del todo confiable. Si tenemos este fenómeno de recirculación, entonces vamos a tener que el paciente va a presentar un aumento de la saturación venosa de drenaje, preoxigenación, y eso pues va a haber un cambio en el como valor general y vamos a ver una disminución de la saturación arterial del paciente. Y pues, se puede ver también que hay un cambio en el color de la sangre de drenaje pues, o preoxigenación que se parece más a la sangre de reinfusión o postoxigenador, o sea que va a ser como roja, según pues lo que entendí. Y para saber cómo se maneja este fenómeno, pues hay que tener en cuenta que hay diferentes causas que lo producen. Entonces, lo que se propone es que cuando se detecta pues recirculación significativa, pues uno investiga la causa, digamos que hay 4 factores y les voy a decir pues cada uno y cómo qué se puede hacer. Entonces, lo primero es evaluar la posición de las cánulas. Entonces, si las cánulas, pues la punta de la cánula de drenaje y la reinfusión, pues usualmente puede ser que se deba a que están demasiado cercanas en su colocación inicial y puede ser que por movimientos del paciente, edema del cuello, pues o otras como alteraciones externas, pues esas cánulas se muevan. Entonces, una de las opciones que hay es añadir una ligera tensión a la cánula para evitar que se progrese, reposicionar la cabeza del cuello del paciente en caso de que esta sea la causa, retirar unos centímetros pues como la cánula para ver si con eso mejora. Y decían pues que también lo que se podía hacer era la inversión de la dirección del flujo. Si la causa es una alteración en el flujo de bomba, entonces a mayor flujo de bomba se crea mayor presión negativa en la cánula de drenaje y por lo tanto pues va a haber una mayor recirculación. Y en este caso se puede hacer, pues uno podría, de acuerdo a la como condición del paciente, determinar si lo que hace pues es disminuir
el flujo de bomba de acuerdo pues, a los parámetros que vaya teniendo el paciente. La otra causa podría ser pues asociada al gasto cardíaco. A menor gasto cardíaco entonces se produce una mayor recirculación, ya que disminuye la movilización de la sangre oxigenada reinfundida a la aurícula derecha y esto va a hacer pues que llegue hacia el paciente y por lo tanto va a haber un aumento, pues se va a aumentar la proporción de sangre oxigenada que recoge entonces el catéter de drenaje. Y en ese caso, lo que se podría hacer sería optimizar la precarga o la contractibilidad miocárdica y en caso de que haya taquiarritmias o arritmias pues, de algún tipo, pues manejarlas. Y por último sería, si uno tiene un volumen de la aurícula derecha o tiene pues hipovolemia, lo que puede hacer, pues o lo que pasa es que a menor volumen y por tanto a menor tamaño de la aurícula derecha, lo que se va, pues va a llevar a que haya una mayor recirculación. Y esto lo que se puede hacer para mejorarlo sería optimización de la volemia. No sé si alguno de los doctores o alguno de los compañeros quiera complementar algo más. No, está perfecto, Juanita. Yo lo que quisiera que tengan presente es que siempre en el ECMO venoso va a haber recirculación. O sea, no va a haber escenarios de recirculación cero. Eh, Saber hasta cuánta recirculación tolera uno, digamos que no hay un número mágico, se habla de que uno puede estar alrededor de un 20, un 30%. Creo que la respuesta más bien va a estar en que tú logres una adecuada perfusión tisular de tu paciente con el porcentaje de recirculación que tengas. Es importante tener en cuenta que las metas de oxigenación en el ECMO venoso son diferentes a las del veno arterial, son menores, entonces son pacientes donde uno puede tener saturaciones arteriales de oxígeno en el paciente alrededor de un 80% y eso va a ser adecuado. Y a veces el error que se comete empezando es que a uno le parece que ese 80% es bajo, quiere aumentarlo, entonces aumenta el flujo sanguíneo del ECMO pensando que en el veno venoso eso va a aportar y lo que hace es aumentar la recirculación y empeorar al paciente. Entonces lo importante y es la razón de hacer la pregunta es que siempre en el veno venoso van a tener recirculación. Entonces digamos que hay que saberla manejar y saber hasta cuánto vamos a tolerar. Y nuestra última pregunta es, o bueno, tema es, explique la siguiente gráfica y las consideraciones a tener en cuenta con el manejo del flujo sanguíneo del ECMO en el choque cardiogénico. Hola, buenas tardes. Alicia. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Chay Chacón. Yo soy residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana de primer año. Entonces, bueno, con respecto a la gráfica, que es el quinto punto, esta gráfica representa pues las curvas de presión-volumen en el caso de un choque cardiogénico y pues posteriormente al inicio del flujo del ECMO que estaba en 1.5, 3 y 4.5 y como Aleja ya nos había dicho previamente, pues el efecto hemodinámico principal es un aumento de la presión de la poscardia del ventrículo izquierdo. Digamos que en condiciones de choque cardiogénico, pues hay una alta presión al final de diástole del ventrículo izquierdo, seguido de un bajo volumen sistólico y una baja presión de eyección. Cuando nosotros corregimos eso, basados en la contractilidad en ventrículo y pues mejorando la resistencia periférica, el ventrículo izquierdo pues va a tener la capacidad de vencer esa resistencia por medio de la ley de Stardium, aplicando pues los conceptos que previamente habíamos visto en las demás charlas. Entonces, finalmente, si nosotros vemos pues en las últimas fases de esa gráfica, a mayor flujo del ECMO, pues la presión diastólica al final del ventrículo izquierdo, la presión tanto de la aurícula izquierda como la de cuña pulmonar, pues van a aumentar y por ende, pues las curvas de presión de volumen ventricular se vuelven cada vez más estrechas y más altas por la mayor cantidad de presión que hay que hacer para poder vencer esta resistencia. Gracias. Gracias, Chail. Sí, aquí lo importante, y lo ha mencionado Alejandra, es que en el ECMO cardíaco, sobre todo cuando tenemos un compromiso muy importante de la función ventricular izquierda, como ocurre con muchas terapias en cuidado intensivo de soporte, un exceso en la terapia de soporte puede terminar empeorando el órgano al que queremos soportar. Entonces creo que tu respuesta ha sido muy clara y la invitación es a que tengamos en cuenta
que a pesar de que el flujo del ECMO es fundamental para la oxigenación y para la perfusión en estos pacientes, si exageramos en el flujo vamos a terminar haciéndole más daño al corazón y el desenlace de nuestro paciente probablemente termine siendo fatal. Pues espero que la reunión haya sido muy útil para todos los asistentes. Nosotros justamente este mes en la clínica estamos completando 10 años de hacer ECMO. Siempre tenemos las puertas abiertas para las personas que quieran venir de cualquier profesión, pues se pueden contactar con nosotros si quieren estar con nosotros algún tiempo. La invitación pues fue extensa porque digamos que, como les decía, este es el único espacio que tenemos para revisar fisiología del ECMO y de allí pues que nos hayan acompañado tantas personas. Creo que la presentación fue muy completa y yo espero que el taller haya valido la pena. A mí me parece que sí, pues que sea una primera aproximación para muchos y la posibilidad de repasar para otros. Muchas gracias a todos. Otto, muchísimas gracias por acompañarnos, por enseñarnos todos estos años que llevan ustedes haciendo ECMO. Realmente, pues para nosotros han sido como nuestros referentes. Lina tenía una pregunta ahí, no sé si la alcanzaste a ver, no sé si la quieras contestar, y es que cuáles son las indicaciones de saltar un veno venoso a veno arterial o qué parámetros de monitoreo. Bueno, es importante que tengan en cuenta que el ECMO venovenoso necesita una función ventricular que sea aceptable o que sea normal. Porque para el ECMO venovenoso vamos a necesitar que el ventrículo izquierdo sea capaz de asumir la perfusión sistémica. Hay muchos pacientes cuya indicación de entrar en ECMO es por un SRA, entonces son pacientes que están con alteraciones severas de la oxigenación y o de la ventilación, y en ese contexto pueden empezar a tener algo de compromiso hemodinámico. Entonces muchos pacientes con SRA que tienen una falla hipoxémica refractaria y que por esa razón no más necesitan el ECMO, cuando los vas a valorar tienen un soporte inotrópico que si la dosis es baja y tú estás seguro que ese compromiso es por la hipoxemia y que en el orden en que tú resuelvas la hipoxemia a través de una canulación venovenosa probablemente el corazón se va a mejorar, pues uno puede ir por una canulación venovenosa. A veces hay dudas sobre qué tanto compromiso hemodinámico hay y entonces se prefiere hacer una venoarterial con la intención de convertirlo a una venovenosa cuando uno se da cuenta que el corazón efectivamente mejora viéndolo oxigenado. Ahora, hay pacientes que están en venovenoso por una indicación respiratoria, como les digo, lo más frecuente es que tengamos SRA en la población pediátrica y que en su evolución empiezan a presentar un compromiso cardiovascular muchas veces asociado a cuadros de choque séptico. Entonces, si tú ves que el paciente empieza a pedir soporte vasoactivo, soporte inotrópico, que lo empiezas a incrementar, que a pesar de eso no logras una buena perfusión tisular, pues es el momento de ir por un veno arterial. En ese orden de ideas, puedes usar el score inotrópico, como ya lo habíamos hablado en alguna sesión anterior, pues la idea es usar dosis de inotrópicos bajitas. Se plantea que si tú requieres un score inotrópico o tienes un paciente con un score inotrópico de 30 o más, pues es una persona en la que uno debería pensar en instaurar el ECMO venoarterial. Entonces la respuesta sería que si tú tienes un venovenoso en el cual empiezas a tener compromiso hemodinámico y eso te obliga a usar vasoactivos, si los vasoactivos se están acercando a un score inotrópico de 30 y no logras una buena perfusión, hay que ir por la canulación venoarterial. Hay pacientes que pueden presentar paradas cardíacas estando en venovenoso y hay que ir por una venoarterial si logra salir del paro. Hay pacientes que pueden presentar arritmias en un contexto venovenoso y de pronto uno debería pensar en que ese corazón está sufriendo y hay que ir por un veno arterial. Pero digamos que en estos parámetros puntuales, pues no. Depende más de la evaluación clínica que tú hagas y cómo veas al paciente y qué tan reversible es la causa de lo que le está pasando.
No sé si alguna otra de las personas quiera aportar algo adicional. Bueno, muchísimas gracias a todos. Con esta charla concluimos nuestro módulo de fisiología cardiovascular. Estuvo muy interesante, mucha gente de diferentes contextos nos estuvo apoyando. Los fellows hicieron sus talleres, creo que todos muy exitosos, creo que todos aprendimos un montón. Quiero dar la bienvenida a los nuevos fellows que no los oí hablar, pero me imagino que están por ahí. Entonces, bienvenidos. En principio, esto queda grabado, los cursos de fisiología que hemos hecho están siendo grabados y están en la página del canal para que los puedan acceder y los puedan repetir. A veces el tema es un poco denso y mejor en una segunda y tercera mirada con pausa. Vamos a hacer dentro de 8 días un intermedio donde vamos a hacer nuestro curso transversal de ultrasonido. Va a Juanita a hablar de accesos vasculares y luego pasaremos a nuestro nuevo módulo. Todo mundo bienvenido y muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias a todos por asistir, por acompañarnos.